Transformaciones lineales. Transformaciones lineales. ¿Qué es una transformación lineal? Es una función, ¿cierto? Entre, en realidad, vamos a decir, es una función entre t y entre dos ácidos vectoriales, donde b y w, r espacios vectores, tal respeta la suma, ¿cierto? Recuerda que un espacio vectorial es un conjunto con una estructura algebraica asociada a él. En este caso hay una suma de vectores, ¿cierto? Y una multiplicación por escala. Esto quiere decir que respeta, ¿cierto?, la suma de vectores, teniendo en cuenta que esta es la suma de b y esta es la suma de w, y además respeta la multiplicación por escala. O sea, alfa, un número real o cualquier elemento de un cuerpo, en este caso de R, por un elemento de B, ¿no es cierto?, es lo mismo que alfa por t de x. ¿Ok? Entonces esto sería para todo x e y en el espacio vectorial B y para todo elemento del cuerpo. ¿Ok? Así que eso era una transformación. Una función entre dos espacios vectoriales, ¿no es cierto?, que respeta la suma y la multiplicación por escala. ¿Ya? Este tipo de funciones es bien importante en la teoría del álgebra lineal porque permite tener la noción de cuando dos espacios son isomorfos, o sea, representan lo mismo. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, consideremos el espacio B, R3, ¿ok? Y consideremos la siguiente transformación de R3 en R3, o sea, consideremos T de B en B. De modo que tomo un elemento de R3 y lo envío a la siguiente función. Se lo aplico acá a mi elemento del dominio, ¿no es cierto? Y me da un elemento en B también que tendría que ser, como B es R3, tendría que ser un par ordenado. O sea, lo podría poner x más 2i, 2i menos z y x menos z. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esa transformación es una transformación lineal. En el siguiente sentido, demostrando acá la definición que respeta la suma de vectores y respeta la multiplicación por escala. Y esto, tarea. ¿Ya? Hay que demostrar simplemente que respeta ambas propiedades. Tomarse dos vectores cualquiera, un x0 y 0, z0, y un x1 y 1, z1, ¿cierto? Y un número real cualquiera, ¿cierto? Y demostrar que para dos vectores cualquiera se respeta la suma y esa multiplicación por escala. ¿Ya? Más simple, ¿no es cierto? Podemos decir que T es una transformación lineal. Sí, solamente sí. Respeta mejor este factor. Un x más alfa. ¿Okay? O sea, esto es lo mismo que decir T de x más alfa veces T de. Para todo x y alfa. ¿No? Eso es equivalente, así que en vez de demostrar estas dos, podemos demostrar solamente esta. ¿No? Ok. Finalmente las transformaciones pueden ir de otros espacios. Por ejemplo, puedo tener la siguiente. Puedo tener el espacio B, lo puedo considerar como los polinomios de grado a lo más 2. Y W, por ejemplo, puede ser otro espacio lineal, ¿no es cierto? Recuerden que B y W tienen que ser espacios vectoriales, así que puedo considerar las matrices de orden 2 con coeficientes 0. ¿Okay? Una transformación lineal cualquiera entre estos dos espacios sería, por ejemplo, la siguiente. Recuerden que como es P va de B en W, ¿no es cierto? Tengo que tomar un elemento de R2 y asignarle, ¿no es cierto?, una matriz.
O sea, un elemento de R2, sabemos es un polinomio de grado normal 2, ¿cierto? Y tiene dimensión 3, ¿cierto? Y podría ser el siguiente, tengo un polinomio, una x cuadrado, más un bx, no sé, un elemento cualquiera de este espacio, y por ejemplo, le puedo asignar la siguiente matriz de orden 2, A, B, C, B, C, por ejemplo, y al final puedo considerar acá la suma de los tres, A más B más C. ¿Ok? Entonces, esa transformación también es una transformación lineal. ¿Ok? También tarea, para que avancemos rápido, y esto ya lo habíamos visto en clase. Entonces, ¿qué es lo que es el kernel? Entonces, ¿qué es lo que es el kernel de una transformación? Kernel ¿no? Es el espacio en el cual los vectores eminios de la transformación lineal van a parar al cero, ¿cierto?, en el espacio de llegada. O sea, son los elementos que se anulan cuando yo le aplico la transformación lineal. O sea, si vamos a suponer que T de W es una transformación lineal, entonces, ¿quién es el kernel? Por definición, el kernel de D son todos aquellos valores del espacio de partida, de modo que cuando yo le aplico la transformación, me lo envía a vector nulo. Recordando que el vector nulo ya es el de doble. ¿Okay? Así que el kernel son aquellos puntos que son enviados, ¿no es cierto?, al vector nulo. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos la siguiente transformación, t de x, podría ser acá x, y, lo envío a, por ejemplo, x menos y por x más y. Hay una transformación sencilla. En este caso, esta sería de R2 en R2. ¿Sí? R2 en R2. Bueno, una transformación lineal. Yo le quiero calcular el kernel de esta transformación. Entonces, ¿quién sería el kernel? Serían todos aquellos que son enviados al vector nulo de W, ¿cierto? Por definición, siempre el vector nulo tiene que ser enviado al nulo. ¿Ya? Y eso es importante. En toda transformación lineal, el vector nulo es siempre enviado, el vector nulo del espacio de partida, es siempre enviado al espacio nulo, al vector nulo del espacio de llegada. Eso siempre pasa en toda transformación. Por lo tanto, ya sabemos que el 0, 0, obviamente acá 0,0. Y ¿quién sería el kernel? Bueno, habría que resolver esta ecuación, ¿cierto? Esta ecuación debe indicar qué vectores satisfacen esta ecuación, que cuando yo aplico la transformación van al nulo. Así que resuelvo acá la ecuación, eso es equivalente a decir que t de x, y, esto sería x menos y, x más y, tiene que ser igual al vector nulo de W en este caso. W el espacio de llegada, que es R2, así que sería el vector nulo de W, para que esto tenga sentido. Así que eso implica que x menos y vale 0, y eso implica que x más y vale 0. ¿Cierto? ¿Y cuál es la solución de esa ecuación? De ese sistema es 0,0. Es el único vector que satisface esa condición. ¿Okay? Por lo tanto, el kernel de la transformación simplemente el vector nulo de R2. Esto es bien importante, más adelante vamos a ver que cuando tengo esta propiedad, ¿no es cierto?, que el kernel de la transformación es solamente el 0, vamos a ver después que es inyectiva. Es inyectiva. Cuando envía del nulo al nulo, solamente el nulo. O sea, el único elemento del kernel es el 0. ¿Okay? El 0 de el espacio de partida, de doble, de P. Así que T es inyectiva.
podríamos tener, bueno, aparte de estos conjuntos que indican cuándo una transformación o cuáles son los vectores que son enviados al vector nulo, también es importante reconocer cuáles son los vectores que tienen preimagen. ¿Okay? ¿Cuáles son los vectores que tienen preimagen? Realmente para una función eso es lo que se llama el recorrido, ¿no es cierto? Está el conjunto de llegada, y en este caso le vamos a llamar imagen. ¿Ok? Así que la imagen, la imagen, la imagen de una transformación. ¿Ok? Como dije, son los elementos del conjunto de partida, el conjunto de llegada, que poseen preimagen. Recuerde que en una función cualquiera, no todos los elementos del codominio tienen preimagen. ¿Okay? No todos los elementos tienen preimagen. Así que son los que poseen preimagen. En este caso, entonces, por definición, la imagen de la transformación simplemente son todos los elementos ahora del espacio de llegada, ¿no es cierto? Todos los elementos del espacio de llegada, tales que existe, ¿no es cierto? Tiene que tener preimagen un elemento B en B, ¿ok? Existe un elemento B en B, de modo tal que T de B es igual a W. Esto es lo mismo que decir que son los elementos del conjunto de llegada que tienen preimagen, ¿cierto? Existe un B en B, de modo que cuando le aplico la transformación, el elemento del conjunto de partida, obtengo este elemento. Por lo tanto, eso van a ser los de la imagen. ¿Ya? Los de la imagen. Por lo tanto, para el ejemplo anterior, veamos quién sería la imagen de esa transformación. ¿Ya? Tengo que entonces determinar para qué valor de vectores de R2, ¿no es cierto?, son los que tienen preimagen, para los cuales existe un elemento acá en el conjunto de partida que me dé ese. Así que en la imagen necesito un elemento del conjunto Y. Así que sea, pongámosle un A, B. ¿Ya? Un A, B, un elemento de W en este caso, que para el ejemplo anterior sería R2. Así que dado un A, B en W, yo quiero saber, ¿no es cierto?, cómo tiene que ser para que este vector me dé, para que se satisfaga esta ecuación. ¿Cierto? ¿Cómo tienen que ser los elementos de los elementos acá de W respecto a uno dado, ¿cierto? Respecto a un XY en el espacio de partida, ¿cierto? En este caso la transformación son x menos y igual a y x más y igual b, ¿cierto? Así que quiero saber qué elementos de acá del conjunto de llegada tienen preimagen bajo la transformación. Eso es equivalente, ¿no es cierto?, a introducirlo acá en un sistema de 2×2, ahí ve, ¿cierto? En este caso, redujimos. ¿Qué pasa en este caso? Redujimos. ¿Y eso qué quiere decir? Que para cualquier equitado, ¿vale?, o para cualquier x dado, ¿no es cierto?, uno puede encontrar las coordenadas de, respecto a la transformación. O sea, resolvimos acá el sistema y llegamos a que siempre esto va a tener solución. Eso era lo que el sistema va a tener solución, bueno, la materia invertible, ¿no es cierto?, y siempre poder encontrar valores de A y B. Por lo tanto, el conjunto de imagen de transformación sería todo R2, o sea, todo el punto de vista. Este ejemplo también es importante. Cuando pasa eso, uno dice que la transformación es ebiyectiva, ¿no es cierto? Ebiyectiva, o también que dicen sobre